ha sido una elección sorpresiva, lo cual nos sorprende paradójicamente, porque creo que lo hemos dicho ayer también, lo comentamos. No hay nada más normal en la elección de un papa que la sorpresa, o las sorpresas a veces. Primero fue una sorpresa, según las previsiones más acreditadas, que saliera hoy. Porque el clima de desunión en el cónclave, bueno, digamos, en la iglesia, no en el cónclave, era tal como que todo el mundo se esperaba que fuera más dura la batalla, más reñida también, y que se necesitaba más tiempo para de verdad escoger un candidato que pudiera sembrar, digamos, semillas de unidad en un panorama tan dividido, que lo cual no es simple. Y segundo, no se esperaba que un candidato como Prevost, que estaba entre los candidatos, pero no de primera línea, no solo que pudiera salir, sino que podía salir tan rápido, porque, repito, no era candidato, al parecer no era candidato de primera línea. Yo recibí unas indicaciones en la última parte de la mañana que hablaban, y yo no sé si a lo mejor adivinaron o qué, o si de verdad eran fuentes fehacientes, que al parecer hubo una batalla muro contra muro entre Parolin y Prevost, lo cual comulgaba también con unas indicaciones que teníamos. Parolin seguramente era candidato de primera línea, entonces candidato supuestamente a no ser elegido papa. Yo estaba preocupada por eso, te lo dije esta mañana. Sí, y además cuando se supo que salió el humo blanco tan temprano, todo el mundo aquí, sobre todo los italianos, que eran los que llenaban la plaza al menos, no sé, al 60-70%, todo el mundo pensaba que al final una tan temprana elección respecto a las previsiones no podía que indicar que el candidato era Parolin, que logró empujar un gran número de candidatos, el único que podía hacerlo tan rápidamente. Esto se pensaba, y la sorpresa fue muy grande. Plásticamente representado por un gran silencio que cayó cuando el cardenal protodiácono dijo Robert Francis y no Pietro. y sobre todo porque la fórmula, bueno, todo el mundo lo habrá escuchado hoy. La fórmula, bueno, o sea, parte del súper reconocido Nuncio Ovis Gaudium Magnum Habemus Papam. Y luego se dice el o los nombres de anágrafe del cardenal, la palabra cardinalem y el apellido. Y luego dice quisi vim posuit, o sea que se ha dado el nombre de, y luego dicen el nombre de papa. Entonces todo el mundo dice Robert Francis, sí, no es Pietro. Bueno, entonces, pero al final siempre la prueba del fuego es el apellido, porque muchas veces tal vez, no sé, gente también, o sea, el ciudadano común y de a pie que no está muy bien enterado, espera que oír el apellido. Entonces cuando dijo algo que no tenía nada que ver con Parolin y era Prevost, dice, eso como que se desinfló. Mitad de la plaza como que, ok. Todo muy decepcionado. Y entonces yo confieso que cuando oí, estamos hablando de fracciones de segundo, obviamente, cuando oí Robert, yo pensé que podía ser la sorpresa de las sorpresas, o sea, Robert Sarah, tremendo cardenal, gran carisma, cardenal de Guinea, pupilo de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, que se había enfrentado en estos años muy duramente a la línea de Bergoglio,
Pero cuando parejó con el nombre Robert, el otro nombre Francis, dije, no, Robert Saras no se llama Robert Francis. Entonces, no es él. No, la otra sorpresa es que el Prevost, bueno, perdón, te estaba comentando que en la última parte de la mañana yo recibí voces, digamos, de que había un muro contra muro entre Parolin y Prevost. Y que Prevost supuestamente podía ser un candidato de compromiso también con votos por parte conservadora. No por ser conservador, porque yo creo que queda claro que no es muy conservador. Pero que podía pasar por, digamos, un cardenal que daba, digamos, giraba página respecto a Bergoglio, más que Parolin, al menos. Pero el problema es que Prevost tenía, según mi juicio, pero según el juicio de muchísima gente y muchísimos observadores, tenía un pequeño problema, lo de ser estadounidense. Y normalmente en la Santa Sede, en la iglesia, hay un prejuicio, no un prejuicio en el sentido moral, ni étnico, ni nada, sino una prejudicial, digamos. O sea, hay un tema, hay un problema con los cardenales estadounidenses, que son estadounidenses. Es decir, es muy complicado que la iglesia pueda aceptar un cardenal estadounidense de papa. ¿Por qué? Porque por razones, digamos, históricas, muy remotas también, históricas, culturales, los Estados Unidos son una potencia masónica y, digamos, lado cristiano, no católica. O sea, una nación protestante, nacida del anglicanismo, nacida de toda la corriente del cristianismo que básicamente salieron de la iglesia romana para ponerse en contra, digamos. Entonces no se ve, tradicionalmente no se ve muy bien desde Roma, Vaticano, la idea de tener un jefe supremo, que es un monarca al final, que venga de allí y que tenga esa nacionalidad, primero. Segundo tema, es un problema poner de jefe de la iglesia a un cardenal de nacionalidad que viene de un país cuya comunidad católica básicamente paga el presupuesto de la iglesia a su 40 o 50%. Es decir, el dueño del equipo no puede ser también el jugador que se va con el balón si no le gusta el juego. Eso se percibiría mal. ¿Sí? Y tercer elemento, que era más conjuntural de ahora y que tiene que ver con la Casa Blanca. Podemos pensar lo que cada uno puede pensar de esta Casa Blanca, de Trump, de los republicanos, pero seguramente, guste o no guste, la presidencia de Trump es una presidencia que tiene un marco bastante fuerte, bastante fuerte. No es una presidencia moderada, evidentemente, y no quiero dar juicios, o sea, pero es objetivo que es una presidencia que divide la opinión. No solo la opinión pública en los Estados Unidos, sino mundialmente. Entonces, triple problema sería poner un cardenal estadounidense. ¿Por qué? Porque de las dos, una, o tú lo pones con una línea que comulga con la línea de la Casa Blanca, y allí la iglesia sufriría mucho la crítica por parte de todo el mundo, que básicamente instintivamente sería aceptaron presiones por parte de la Casa Blanca. Se dejaron poner papa por Trump. Se vería mal. Pese a lo que uno pueda pensar de Trump, se vería mal, objetivamente. O la otra opción, van a poner a un papa estadounidense
en contra de la línea de Trump. Eso tampoco se ve bien y eso tampoco se vería, eso tampoco beneficiaría a la iglesia, porque al final la iglesia es un pilar del occidente y la Casa Blanca, esté quien esté en la Casa Blanca, es otro pilar de occidente. Y eso solo alimentaría divisiones entre el occidente. Y lo que me parece que no hace falta absolutamente en esta conjuntura geopolítica, Maybor, es ver más divisiones en el occidente. Mejor callar las existentes y seguir adelante con una línea común en la medida que esté una línea común, que dejar al descubierto divisiones o alimentarlas. Entonces, todas estas razones indicaban que, de ser cierta las voces que estaban corriendo sobre un muro contra muro entre Parolin y Prevost, o sea, todo estos eran elementos que dejaban bastante tranquilos en imaginar que se trataba de una candidatura de bandera, digamos, o utilitarista de Prevost, simplemente en función de destrucción de la candidatura de Parolin. Estos son juegos que se hacen en el conclave con absoluta tranquilidad, porque al final son juegos de estrategia política electoral, y se hacen en el conclave, se hacen en los partidos, en los parlamentos, en cualquier lugar. Bueno, resulta que no fue así, evidentemente. Entonces, sorpresa de las sorpresas, absolutamente. Bueno, pero este Papa nuevo tampoco quiere mucho a Trump. No, al parecer no. Diría que no. Ni a No. JD tampoco lo quiere mucho. Creo mucho menos. Y claro, el rastro, ¿no? Porque es un papa, o sea, va a ser no sabemos, ¿no? Pero como obispo era tuitero, se la pasa tuiteando ahí y haciendo Twitter o también dándole retweet a unos tweets que uno se pregunta, pero ¿por qué él va a darle un retweet a esto, por ejemplo? Pero bueno, lo hizo, ¿no? Sí, yo pienso que habrá que hacer en estos, bueno, días o semanas, nosotros también, que no somos ni teólogos ni eclesiólogos, somos analistas, digamos, de política internacional, tendremos que hacer un buen trabajo profundo de análisis también de social media. Bueno, es una branca de actividades, el social media intelligence, eso también se hace retrospectivamente. O sea, cuando sale a la luz pública con un cargo particularmente importante, una figura que antes no estaba en el radar de la opinión pública mundial, y bueno, se debe, creo, tratar de trazar un perfil del contenido, del posible contenido de la trayectoria política de esa figura X, también excavando en su pasado reciente o remoto, en su actividad en los social media. Sí, absolutamente. Y al parecer, el ex cardenal, ahora León XIV, era bastante activo en las redes, entonces creo que habrá bastante material por analizar. Eso sí. Eso no nos queda la menor duda. Por cierto que también era como un cardenal mixto, porque él pasó 20 años, casi 20 años en Perú, y ahí es que se hace amiguito de Francisco, ¿no? Que ellos comparten más o menos el mismo criterio. Estuvimos conversando con Bernardo, por ejemplo, todo lo que es la parte conceptual que él tiene en relación a la doctrina social de la Iglesia, la apertura, la política progresista del Papa Francisco, que eso creo que debe haber jugado un rol fundamental para su elección, Andrea. Era la continuidad probablemente de la agenda de Francisco o ampliarla. O reducirla y quedarse con un pedazo. Mira, el tema es sumamente complicado porque de verdad llevamos muy pocas horas, demasiado pocas horas, hasta para trazar líneas probables de su pontificado. Es más, León XIV solo habló unos cuantos minutos. Habló un poquito más que otros, pero siempre se trata de minuticos.
dio, creo, unos cuantos elementos, sí, eh, que nos pueden dar material para especular, y si quieres lo hacemos. También hay otros elementos, por ejemplo, la elección del nombre papal. Allí también, pero no tenemos la interpretación auténtica, es decir, la suya, del por qué eligió León XIV. Bueno, el 14 es porque siempre tiene que seguir el número cardenal, el último León fue el 13, entonces, bueno, Pero estaban 14. diciendo que fue porque Javier Milei es el león también. Pero no lo escogió por eso, no creo. Normalmente los cardenales se refieren al primer de la lista. O sea, León XIV, normalmente debería hacer referencia a la herencia de León el primero León, que fue el pontífice que defendió Roma de la invasión de los bárbaros de Atila. Pero también puede ser que él personalmente haga referencia a León XIII. León XIII es un papa del final del 800 y es el fundador básicamente de la doctrina social de la iglesia. El pontífice de la condena a la masonería, pero también el pontífice de la condena a unos cuantos aspectos del liberalismo económico. Entonces, allí te dejo y le dejo a la audiencia querida un elemento como para profundizar, porque ahora no sé, repito, podemos solo hacer especulaciones, pero si quieren unas sugerencias como para profundizar un análisis también autónomamente, eso yo me lo apuntaría. Y luego, mira, el discurso. Bueno, la elección del idioma no es una elección, es una obligación. Y a mí como italiano me da hasta honor esto, o sea, porque el Papa no puede que ser alguien que sepa hablar, leer y entender italiano. Y entonces, el idioma con que habla al pueblo de Plaza San Pedro y bueno, y ahora a todo el mundo gracias a las tecnologías televisivas e informáticas, es el italiano. Además es obispo de Roma, entonces tiene que hablarle italiano al pueblo de Roma que habla italiano. Pero luego hizo algo bastante insólito. Yo creo que salió hasta del protocolo, pero esto tengo que averiguarlo bien. Debería reescuchar el mensaje. Yo no sé, Maybor, ¿tú lo pasaste aquí en el en vivo de hoy? Pero que habló en español. Habló en español, pero yo no me recuerdo si pidió permiso para esto. Porque creo que es algo que sale del protocolo normalmente. Yo no me recuerdo. Me llamó mucho la atención, porque es más, no sé si Francisco hizo eso con el pueblo de Argentina, pero él lo hizo con especial énfasis y como comprenderás, los peruanos, pues le llegó de muy buena, o le dio alegría, ¿no? Sí. Él estaba en una parte, pero recuerden que allá hubo mucho problema con él porque cuando Cipriani tenía problemas, que lo estaban denunciando y que él mismo aceptó que esas denuncias eran ciertas, él, hoy en día Papa, pues no actuó como la gente estaba esperando que actuara, y luego fue el Papa Francisco el que, bueno, a raíz de todos estos mecanismos que ellos tienen, volaron la investigación, pero ya ellos sabía que Cipriani había cometido delitos, sin embargo, tampoco fue castigado, ¿no? Entonces, no sé si era por eso, para bajar la mecha, no sé. Puede ser. Una especulación. O porque quiere mucho a Perú y se siente peruano, porque hoy estuvimos hablando también con José Aliaga, que es peruano, y él me dice,
No, es que allá nosotros no sabemos, y de hecho me pasó que él tenía un ID de allá, de un DNI de Perú, y yo, claro, vivía 20 años allá y se tenía que mover, ¿no? Y habla muy bien el español, con un acento de agringado, pero español. Bien. Tengo entendido que tiene también nacionalidad peruana. Sí, 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 eso es lo que me pasó José. Me Sí. dijo, tiene nacionalidad, tiene toda la documentación, pero obviamente es un papa americano, como la canción. Sí, Un papa americano. Primer papa, ¿no? Americano, sí, estadounidense. absolutamente. Primer papa norteamericano, digamos. Y un Ya que amigo pasamos de... me dio el dato y me dijo, y todavía dicen que Estados Unidos no tiene poder. No, pero fíjate yo no sé si calificarlo de raro, de insólito, no lo sé, pero algo que a mí me deja por pensar, repito, es demasiado temprano, solo podemos hacer especulaciones y subrayar unos elementos para dar también a la audiencia manera de enfocarse en unos cuantos punticos que yo creo que son interesantes, que merecen profundizar. Salió de protocolo hablando en otro idioma que no fuera italiano o latín en las bendiciones, ¿ok? Ese es el otro idioma permitido, porque básicamente es el idioma oficial de los rituales de la Santa Sede. Entonces, habló en español y está bien. Tiene América Latina en su corazón y eso nos enorgullece, Perú en especial. Pero no habló su idioma. A mí eso, o sea, repito, yo no sé si me sorprende o me parece raro, pero que sea algo que merece ser subrayado porque me parece algo Muy raro. notable. Sí, no sé, yo te subrayo este detalle muy lindo que eh, resolvió hablar en español, que además es el idioma más hablado en el mundo por los católicos. Esto también tiene sentido. Pero, pero en su propio idioma de nacimiento no habló. Eso Bueno, sí, se tiene que dejar allí porque no habló. Ciertamente él no habló en inglés, habló fue en español y a Perú. exacto. Sí, exacto. Mencionó también a Perú Sí, ¿qué se...? y no mencionó Ajá. a su patria, país de procedencia y de nacimiento. No sé, yo lo subrayo. Sí. Aquí nos dice Yasmín, no saluda a los estadounidenses, sino, bueno, será que se cree peruano también, ¿no? Le gusta más el ceviche que las hamburguesas. Puede ser, uno nunca sabe, ¿no? Un tema interesante que pues, hay mucha gente también que se pregunta sobre este papa. El papa es el jefe de Estado del Vaticano. Por ende, que sí que no, y quiero que dialoguemos sobre este tema, Andrea, él, al ser el jefe de Estado, pues tiene que enmarcarse dentro de lo que es la parte geopolítica y la geopolítica ahorita está bien gorda. Por cierto que en estos momentos se está dando a conocer aquí que el Congreso ucraniano apoyó por unanimidad el acuerdo de los minerales con los Estados Unidos. Eso permite dar un paso más hacia la búsqueda de la paz en Ucrania con Rusia, que está pues en estos momentos de rumba y que ese tema está parado hasta el día 10, creo. Al menos eso es lo que han dicho. Pero el Papa, al ser el jefe de Estado y al estar involucrado en geopolítica, pasa a ser un político, a mi juicio. Hay gente que dice, no, él no es un político. Él tiene que ser un actor político porque obviamente lo es. Y te pregunto esto en relación a China, porque durante la época de Bergoglio se hicieron muchos acercamientos con China.
y prácticamente era el Partido Comunista Chino el que decidía qué cura iban a mandar y qué no, cuál era el que iba a ser aceptado y no, y eso dicho sea de paso también lo trabajó Parolín, que bueno, afortunadamente no estamos hoy hablando de Parolín, sino de este otro papa. Pero ¿qué te parece a ti eso, Andrea? Mira, algo que me parece que falta en los perfiles que se pueden leer ahora es de qué corte geopolítico puede ser este León XIV. Yo no he podido hasta la fecha, no he podido conseguir indicaciones sobre declaraciones del entonces Cardenal Prevost sobre ninguno de los asuntos calientes de la geopolítica de los últimos años, ni sobre China, ni sobre Rusia y Ucrania, ni sobre Oriente Medio, ni sobre Cuba o Venezuela, o la paz con Colombia, por ejemplo. No he hablado de Eh, eso. no, me parece que no se ha metido nunca en esos temas, ni indirectamente. Él venía ocupando, si no me equivoco, el cargo de jefe de dicasterio de las relaciones con los obispos. Entonces, algo que tampoco lo obligaba a tomar papel en asuntos geopolíticos. A no ser que se trate de, digamos, un rol tomado con discreción y debajo de mesas por la puerta de atrás. Es decir, por exactamente las relaciones con los obispos que están en todo el mundo. Allí, pero habría que hacer un análisis mucho más profundo, del cual no tengo ahora ningún elemento ni remotamente. Yo creo que va a depender mucho su trayectoria geopolítica que tendrá, pese a lo que tal vez pueda querer o no querer un pontífice. Un pontífice es un político. Y eso no es ni despectivo, ni ofensivo, ni nada. Es que el rol del pontífice como jefe de Estado y también como jefe de una iglesia que tiene 1.400 millones de fieles esparcidos en todo el mundo y que tiene una red diplomática oficial y no oficial y que tiene inteligencia en todos los sentidos, que maneja también poder económico y un poder de influencia en el soft power. Tanto se habla de soft power, Maybor. Del soft power. Soft power lo inventaron fueron ellos. En ese entonces, bueno, hace muchas décadas, Stalin preguntaba, irónicamente, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Pero de manera ofensiva. Bueno, el Papa es que nunca necesitó divisiones de soldados y de tropas, pero viene, la iglesia tiene 2000 años y tiene un poderío geopolítico enorme. Entonces, el pontífice es un político porque tiene objetivamente, sin ninguna duda, un rol político a nivel internacional. Influye en muchísimos asuntos, sin disparar una bala. Entonces, puede ser muy interesante, pero por esto tendremos que esperar al menos unas semanas para ver los primeros nombramientos en cargos que directamente tienen papel en asuntos internacionales. Primero que todo, ¿quién será el secretario de Estado? ¿Quién será el secretario para las relaciones con los estados? Y pare de contar, hay un montón de cargos que habrá que ver quiénes los ocuparán, estos cargos, y que son todos de nombramientos pontificio, papal. Por ahora, de verdad, no hay elementos. El único elemento, pero es muy indirecto, entonces a este punto volvemos, pero a la especulación, entonces hay que tomarla con las pinzas. El único elemento que tenemos desde hoy es que al parecer, y subrayo, León XIV, Papa Prevost, quiere dar una imagen de sí como de un
papa en el marco de su antecesor, porque ha mencionado múltiples veces a Francisco y ni otro más. No ha mencionado Benedicto, por ejemplo. Yo, sinceramente, otra cosa que yo me esperaba, sabiendo que la iglesia es muy dividida y sabiendo que la tarea que tenía el Papa era una tarea bien complicada y era la de tratar de recomponer la unidad en la iglesia. Yo me imaginaba que si mencionaba a Francisco, también hacía una mención a otros pontífices recientes, Benedicto o Juan Pablo II, como para dar una imagen de unidad. No lo hizo. No lo hizo. Lo cual no necesariamente es negativo, ¿ok? O sea, no quiero dar juicios de valor, pero hay que tomar en cuenta la realidad. No hizo otra mención. Eso a mí me deja imaginar, y veo que también la prensa por acá está sonando en ese sentido. Creo que quiere tomar Francisco como marco de referencia preferencial, no total, pero preferencial, en unos cuantos asuntos. Si eso va a ser el marco también digamos, en los asuntos geopolíticos, bueno, lo más probable es que tenemos que esperarnos que más o menos pueda seguir la línea del último pontificado. Tal vez con menos asperezas. Pero yo creo que ya la línea se creó, Andrea. Exacto. Hay que ver si el marco de Bergoglio fue un marco conjuntural o Mira lo que fue la inauguración de una nueva página de la colocación geopolítica de la Iglesia. hay una, Esta es la importancia que tendrá este papado en ese sentido también, no solo en el tema doctrinal. sí, mira, hay una publicación en los medios progresistas, dice, uno de los aspectos más esperados bajo el papado de León XIV es su postura sobre la comunidad LGTB+. Un tema que ha sido abordado de forma diferente por los papas anteriores. Bajo el pontificado de Francisco, la Iglesia adoptó una postura más inclusiva, especialmente en momentos de pronunciarse sobre la condena de leyes que criminalizan la homosexualidad y al expresar apoyo a las uniones del mismo sexo. En octubre del 2023, Francisco envió una carta en la que respaldó las bendiciones de uniones matrimoniales del mismo sexo, homosexuales, bajo circunstancias específicas y destacando la necesidad de un enfoque pastoral más flexible y atento a las realidades culturales de cada región. No obstante, el Papa León XIV ha adoptado una postura un poco más conservadora en este tema, alineándose a la enseñanza tradicional de la Iglesia de que la homosexualidad es un pecado. Eso es lo que dicen los medios progresistas. De acuerdo a un informe presentado en el College Cardinal, el nuevo Papa ha expresado su desaprobación sobre la creciente simpatía de los medios y la cultura pop hacia creencias y prácticas que, según él, contradicen el Evangelio. De acuerdo con el New York Times, en el año 2012, el Papa León XIV ya había criticado abiertamente la forma en que los medios de comunicación promovían una ideología contraria a los principios fundamentales de la fe. Durante una reunión en octubre del 2024, León subrayó que los obispos de África enfrentan desafíos culturales únicos que dificultan la implementación de las políticas de Roma sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En África, nuestra realidad cultural es muy diferente, no se ha rechazado la autoridad doctrinal de Roma, sino que nuestra situación cultural hace que la aplicación de este documento no sea viable, dijo ahora el Papa, ¿no? Refiriéndose a la legislación que criminaliza la homosexualidad en varios países africanos. Obviamente el tema de la inmigración es abierto y, por cierto, aparece allí como en un apoyo en Lampedusa a los inmigrantes ilegales también, Andrea. En el marco de Francisco, en ese sentido. Sí, también es la Agenda 2030. Sí, hay distintos elementos que nos indican que no es supuestamente la intención de León XIV la de despegarse del marco de Papa Francisco. Hay que ver en qué temas y en cuántos temas. Sí, vamos a revisar todo eso. Aquí la gente está preocupada. Ese fue el escándalo de Cipriani, que sale mucho y ahora se hizo más popular porque la gente quedó impresionada por la designación de este papa. Y entonces todo el mundo, ¿qué? O sea,
pero es así. Ahora, te pregunto, ¿qué piensas tú en relación a ese tema de la transparencia en materia de los abusos sexuales de los curas de la Iglesia Católica con este papado? Tomando en cuenta esta línea particular. Bueno, que pese a la excelente prensa de la cual gozó Bergoglio como pontífice, el papa que de verdad se ha enfrentado, ha intentado de verdad eh, enfrentar no solo el fenómeno de la pedofilia y de los abusos, sino el tema de qué puniciones otorgar a los abusadores, fue Benedicto. Y mira, y no solo en temas de abusos sexuales, de pedofilia, de encubrimientos, de ilícitos de, digamos, moral, ¿no? Y de comportamientos abiertos por parte de curas y de miembros de la iglesia. También en el tema financiero, en el manejo financiero en la Santa Sede. El verdadero papa que quedará en la historia como un papa que se puso duro, firme en contra de los abusos y en contra de las malversaciones, ha sido Benedicto XVI. Francisco, yo creo que la historia nos dará razón en ese sentido. Simplemente ha gozado de una prensa mucho mejor que Benedicto. Pero el marco que deja Francisco en temas de transparencia, uh, digamos que tiene muchos márgenes de mejoría. Sí, pareciera, ¿no? Sí, ha sido bastante lejos de lo que debería ser digamos, lo ideal. Es un desafío que queda abierto también. Y Eso también es se desde me ocurre pensar que, mira, la primera comunidad católica nacional en el mundo que tuvo serios problemas y serios impactos también desde el punto de vista legal y financiero por temas de abusos fue el catolicismo estadounidense. El estadounidense y creo el irlandés, pero el primero fue ¿quién no se recuerda lo que pasó con la diócesis de Boston? Que fue quebrada básicamente por demandas de víctimas de abusos por parte de curas en Boston. Eh, yo me espero entonces que León XIV deba de conocer bastante bien el tema y deba de conocer bastante bien también lo que no funcionó bien en el sistema interno de la iglesia, digamos, de trazamiento de lo que estaba pasando, de corrección y de punición, y que ponga mano al tema, porque la verdad los últimos 12 años no... El mecanismo no sirvió muy bien, al parecer. sí, Deja mucho a desear. sí, deja mucho que desear, por eso es que ahí la gran preocupación. Por eso que el Papa le gustaba andar en caballo allá en Perú. Esto no lo había visto. La están publicando porque pues la gente allá en Perú, en la zona donde él estaba, que es una zona, por cierto, de pobre, ahí está el Papa montado, no, no es un caballo, eso es como una mula, ¿no? Sí, sí, Es sí, una, no, un caballo es demasiado pequeño para ser un caballo. sí, pero publicaron las fotos del Papa allá en Perú, ¿no? Con niñas de Perú. Allá en Perú la gente dice que ese es el Papa de ellos, que es el Mm. segundo Papa latinoamericano. Que podría ser, porque si al final de cuentas, pues él habló fue en español, la gente allá dijo, nada, este es nuestro, pero está simpática esta foto con el caballo. Bueno, mira, la verdad es que lo que estábamos comentando antes, lo de salir del protocolo hablando español y no queriendo, evidentemente, hablar su idioma,
su primer idioma, que es el inglés, bueno, comulgaría con lo que, paradójicamente, comulgaría con lo que supuestamente dicen por allí los amigos peruanos. Es uno de los nuestros, es el segundo papa latinoamericano. Eh, bueno, sí, puede que sí, puede que el propio León XIV se quiso presentar así, marcando una diferencia en ese sentido. Es algo que deja por pensar, sí. Es una reflexión que merece un trabajito por allí. Sí, eso también lo tenemos que revisar, Andrea. Mm. Y son tantas cosas que la gente está preguntando. Hay muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas porque generan curiosidad, pero que cuando hay gente que le está diciendo, mira esto que nos dice Yasmín. Andrea, un sacerdote cercano a León XIV dijo, pobre hombre, no sabe lo que le viene. Y particularmente mira, si este hombre se inaugura con ojalá que no ocurra, pero se está esperando en estos momentos, que Pakistán responda a India, dos potencias con Nucleares. bombas nucleares. La India tiene 180 y Pakistán 170. Así que se está esperando. Pero fíjate lo interesante, porque ojalá que no se dé esto, ¿no? Porque anda todo el mundo choqueadísimo porque no, que las profecías, que el Papa. Ya relájense, que tenemos muchos problemas para estar pensando en las profecías que se están cumpliendo. Diciendo que era el Papa negro, pero era de alma negra. No, no, este está blanco. Este está blanco. Las profecías te están diciendo otra cosa. Pero realmente es preocupante porque se está esperando ahora, ¿no? Estoy siguiendo las noticias de ese punto en particular y hay gente que está publicando que Pakistán va a dar una respuesta que no lo va a dejar hacer, y la diferencia que existe entre la decisión de usar una bomba atómica en Pakistán y en la India son diferentes. Pakistán la asume como un mecanismo de disuasión, pero que si su existencia se ve amenazada, ellos pueden usar una bomba. La pueden tirar de primero. En cambio, India, en su legislación, dice que no la pueden tirar ellos de primero, pero Pakistán sí. Y vaya que tienen más de 70 años de problemas, y uno de los puntos claves, además de los ataques que se hicieron, donde murieron muchos indios y luego muchos pakistaníes. O sea, el asunto está también aquí, Andrea, en que esa forma de distribuir esos países, de dividirlos, en la época del Imperio Inglés no fue satisfactoria. Con movilizaciones, una gente que se tenía que mover otros 15 millones, porque fue un ingeniero que llegó y cortó las fronteras como mejor le diera gana, sin incluir el tema religioso, que es muy importante en esa zona, o el tema, porque ahí hay musulmanes e hindúes. Ahí no sé si hay católicos, déjame decirte, no sé si hay católicos, por lo menos en esa zona donde está el problema. En el Kashmir creo poquitos, muy, muy pocos. El tema de, sí, lo de Kashmir, pero imagínate que esta es la papa caliente que le cae al Papa, la primera papa caliente que le cae al Papa. Sí, la primera papa caliente en un horno que ya estaba repleto de papas que todavía no se había enfriado. ¿Y ahora qué es lo que viene? El horno está repleto, el horno está que explota de papas. ¿Qué es lo que viene ahora? Que el Papa se encargue del asunto. Tempranito, porque ahora vienen también rituales, vienen días de... Por ejemplo, mañana habrá la primera misa en la Capilla Sistina con los cardenales. Pasado mañana será un domingo que no es un domingo normal, es el primer domingo del Papa, del nuevo Papa. Bueno, claramente en sus tareas de figura política, ok, los rituales, porque me han recién nombrado, pero tengo también que ponerme en la mesita de trabajo y trabajar, eso sí es verdad, pero tú imaginas, sería que al final como figura política es exactamente como un presidente que acaba de tomar posesión. Entonces, en los primeros tiempos, en los primeros días
después de la toma de posesión, ¿cuántos presidentes pueden dedicar el 100% de su tiempo a temas y asuntos diplomáticos? Es que es imposible, porque Bueno, tiene que hacer Trump muchísimas cosas. llegó y se fue a trabajar y empezar a hacer órdenes ejecutivas. Sí, exacto, no. Y la pregunta sería, pero no tengo respuesta, eh, ¿cómo no puede haber un vacío decisional por parte de una, digámoslo, de una superpotencia geopolítica como la Santa Sede? ¿Quién se encargará de manejar el asunto? Si no es directamente el Papa, porque no podrá hacerlo seguramente en estos días. Mira lo que te dice Yasmín. Porque el secretario de Estado está sin cargo, o sea, no existe. Parolín, muchos confunden y dicen, Parolín, secretario de Estado. Parolín no es secretario de Estado ya desde el 21 de abril. Pero Parolín se va a quedar allí, porque él tiene mucho poder. Pero Sí, trabaja. claro, sí, pero no es secretario de Estado ya. Mm. Los Mírate la cara altos, de los altos cardenales. cargos. Mira lo que te preguntan. Miraste la cara de los cardenales morenos. Estaban descontentos. Eso es No, mira, no. ¿Quién es? Jasmine, no. Lo siento mucho, pero yo estaba demasiado lejos hasta de las pantallas. Y no pude. No, hoy era bueno, es un día, siempre es un día, bueno, digamos todos los días son días excepcionales en Roma porque Roma es una ciudad excepcional. También en los problemas que te pone y el año Roma viviendo aquí. porque la Pero última hay, que yo estuve allá, Andrea, ¿te acuerdas que no había por dónde caminar? Porque eso estaba lleno de potes y de construcciones por todos lados. sí, claramente. Sí, Vaya, sí, 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 sí. este papa también entra en el año del jubileo, ¿no? Sí, exacto. No, exacto. Y había un montón de gente, de verdad. Había una plétora de gente en la plaza, en toda Vía de la Conciliazione. Pero la verdad, yo desde muy lejos pude ver una pantalla. Habían instalado muchísimas pantallas en toda Vía de la Conciliazione, que por quien no lo sabe es una larga y ancha calle que directamente del río Tevere y del Castillo San Ángel trae físicamente y también con la mirada, si uno quiere, directamente a la Plaza San Pedro, que por supuesto, pequeña anécdota, por quien no conoce la historia contemporánea de Roma, esa calle fue construida literalmente por el régimen fascista eh, para celebrar el pacto, el concordado que se hizo en el 1929 de reconciliación entre el Estado italiano y el Estado pontificio. Eh, Hasta el 1929 allí habían casas, edificios, palacios, habitaciones que fueron abatidos todos por orden de régimen porque había que extender allí una calle que celebrara la riconciliazione, de hecho. Entonces, por eso se llama Vía de la Conciliazione, calle de la conciliación. Pues, Mira al papa con botas plásticas caminando por los barrios de Perú. bueno, Parece que él era muy activo por allá, ¿no? sí, sí, sí. Ahora vamos a ver qué hace con los acuerdos con China, ¿no? Sería bueno también seguirle la pista a eso, si es que se puede saber algo de eso. Porque eso lo firmó Francisco con Parolín. Sí, eso lo firmó Francisco con gestión de Parolín previa. En el marco de un modelo que debía ser supuestamente, allí también solo podemos especular, es que no conociendo el texto del acuerdo, allí también solo podemos especular, pero el marco originariamente debía ser con China, debía ser el modelo que se había escogido con Vietnam, también régimen guiado por un partido comunista, el Partido Comunista de Vietnam, que la verdad es un país mucho mejor que la China comunista, pero hay un partido comunista allí también, o sea, nunca cambió desde Ho Chi Minh en adelante. Y el acuerdo con Vietnam prevé allí también digamos, una cogestión de del tema de las investiduras de los obispos, pero mucho más, infinitamente más favorable a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que al final nombra y al final escoge.
entre un grupito de candidatos concertados. En China no sabemos, porque el acuerdo no es consultable, no está secreto, pero por lo que sabemos, definitivamente el que escoge los obispos es el Partido Comunista Chino, al parecer. Sí. Y el acuerdo con Vietnam fue concebido en ese entonces. Estamos hablando del final de los años 2000, creo 2007, 2008, no recuerdo, siendo Papa Benedicto y siendo ya en ese entonces, bueno, antes de ir a la nunciatura en Caracas, Parolin ya era diplomático, tuvo toda su carrera diplomática en la diplomacia vaticana. El que concibió el acuerdo y gestionó las negociaciones con Vietnam fue en ese entonces Pietro Parolin. Pero resulta que el modelo aplicado con Vietnam no era suficiente para el régimen chino. Y el Partido Comunista Chino quería ir mucho más allá y quedarse con una tajada de poder en el juego de los nombramientos de los obispos mucho más grande. Y resulta que es así. ¿Cuál es el destino de ese acuerdo? Nadie lo sabe. A mí lo que me preocupa sinceramente, mi Bor, y subrayo, perdóname la monotonía, pero subrayo, son solo especulaciones. Lo que me puede preocupar es que el León XIV, bueno, se marque en la, digamos, en la herencia de Bergoglio, sin empujar más allá la línea de Bergoglio, pero que pueda dejar todo lo que mal se hizo en los últimos 12 años, que todo lo pueda dejar así, simplemente sin avanzar. Sí, sí. Cuando la necesidad geopolítica de la Iglesia sería de retroceder y recular de muchas de las cosas hechas por Bergoglio. Mi preocupación personal como analista es esta, que no se retroceda, que no se recule de los errores geopolíticos cometidos por parte de Francisco. Yo espero que León XIV sea un pontífice que se atreva en poner la retramarcha en unos cuantos asuntos, en las relaciones con Cuba, en las relaciones con Venezuela, en las relaciones con Moscú, en las relaciones con la China comunista, en las relaciones con el Islam chiita, que avanzó muchísimo, no se subraya lo suficiente. Pero Bergoglio también avanzó tremendamente en las relaciones de abertura, por supuesto, y de conciliación con el Islam chiita, algo que es absolutamente insólito. Y especularmente dañó décadas de excelentes relaciones, que no era algo por descontado y que no era algo simple con Israel. Se destruyó. Entonces, hay un montón de errores geopolíticos por corregir del bergolismo. Yo espero que León XIV ponga mano a esto. Que lo haga, no lo sé. Yo solo puedo esperarlo. Lo veremos, creo, de igual forma dentro pocos meses, cuál podrá ser el marco real que va a tomar este pontificado. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, aquí nos estaban recordando y que estábamos hablando de la posible guerra entre Pakistán e India, y dice que la población de ambos países es una musulmana, más del 70%, y el hinduismo la otra. ¿Y tú sabes cuánto hay en Kashmir de católicos? Menos de un 1%. Como en muchísimos países de Asia al final. Sí, se habla de menos de 125,000 personas, de cristianos en la zona. Además, ¿cristianos o católicos? Católicos cristianos. Son tan poquitos que se los incluyen a ambos. Por cierto, en las inundaciones, mira, el Papa también es periodista. Vamos a ver qué estaba diciendo el Papa ahí. Hermanas, hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio.
Pues aquí en Íñimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños a causa de las inundaciones, las lluvias fuertes en este periodo, pero son muchos pueblos en toda la diócesis, en todo el norte que han sido afectados. Pues estamos lanzando esta campaña, Perú da la mano, unidos por la América. Una campaña a favor de todos los damnificados a causa de las lluvias. Necesitamos su apoyo, necesitamos todo lo que ustedes puedan ofrecer, sea en bienes, en comida, víveres, también con un apoyo económico. Ya estamos visitando todos los pueblos y poco a poco tratando de dar por lo menos un poquito, dar la mano a las familias que más están sufriendo, a las personas que son miles y miles de damnificadas que han sufrido, que han tenido sus casas pues totalmente destruidas a causa de estas lluvias. Te voy a decir algo. El papá habla muy bien español, se le siente a veces como un sonido así como medio peruano el acento, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. No, pero vivió en Perú 20 años aproximadamente. Son bastantes, sí. Y además, hay que mirar el segundo apellido. Porque la mamá de él era de España. Eso lo escuché esta mañana cuando lo estaban presentando en el Vaticano, en los medios del Vaticano, que los periodistas no sabían ni siquiera, a ellos los agarró por sorpresa también. Se les notaba porque andaban todos tenían ¿Quién es? Nadie sabía qué era lo que... Y dice, bueno, ok, vamos a buscarlo aquí, entonces aquí dice que esto, y entonces decían unas cosas que yo estaba leyendo, porque yo también me fui para la biografía, y yo dije, para ver quién es este, y él es de madre española, por eso habla ese español también. Y se llama Prevost Martínez. Martínez, sí, por eso que se fue a parar allá a Perú. Wow. Bueno, esto nos plantea una serie de retos importantísimos. Vamos a ponerle el ojo con la geopolítica, es sumamente importante. ¿Qué va a decir de Israel, por ejemplo? ¿Qué va a decir de China? ¿Qué va a decir de Venezuela? ¿Qué va a decir de Venezuela? Una pregunta que, Andrea, muy probablemente tú no tienes la... Yasmín dice 18 años. Gracias, Yasmín, por la precisación. Sí, no, pero es que después... Son muchos, 18 años en una vida. Mucho, pero después él volvió a ir. Se dice que son 19.5, o sea, casi 20. Y le gustaba mucho estar allá. El Papa puede hacer una auditoría del Banco del Vaticano, ¿no? ¿Verdad? Sí, creo. Enferma. Sí. Es que por aquí hay un chiste que ese tipo de tareas a veces dañan la salud repentinamente. Claro, no le va a pasar como a Benedicto. O como a Juan Pablo I, un papa totalmente olvidado por la historia, por el gran público, pero ha sido un papa extraordinario que en tan solo 33 días dio la imagen de una iglesia pura, de una iglesia que llega a la intimidad del corazón de toda la gente, de la gente de a pie, sin ufanarse de, digamos, de populismos de izquierda, sin hacer referencia a ningún tipo de, ¿cómo decir?, léxicos, digamos, de izquierdosos. Sí, Juan Pablo I demoró en el cargo 33 días y libró en pocas semanas, fíjate, es que hay rincones de la historia de la Iglesia, de la historia de la Santa Sede, de la historia vaticana, que quedan, o sea, con poca luz, o se dejan con poca luz, y sin que merezcan tener poca luz. Juan Pablo II, recién llegado en la Santa Sede como pontífice, estamos hablando del 1978, agosto 78 creo. Se dice, y hay elementos que quedaron, son públicos, entonces esto no es todo especulación, hay elementos, que quería librar una batalla, no una guerra, pero una batalla
fuerte en contra de la Compañía de Jesús. Estamos hablando del 1978 y eran los años de más fuerte involucramiento de los jesuitas, sobre todo en América Latina, digamos en comportamientos no tan adecuados a miembros de la iglesia. Estamos hablando de involucramientos en violencia política, en guerrillas, todo empujado por la tradición de la teología de la liberación, protagonizada en muchísimos casos por curas jesuitas. Y lo subrayo porque es muy injusto cuando, al menos por aquí, periodistas, investigadores, historiadores, se enfocan en la batalla que Juan Pablo I quería dar a los, entre comillas, a los ladrones del Banco del Vaticano. Y está bien, porque habían, pero Juan Pablo I estaba librando, y ya estaba librando, recién llegado de pontífice, estaba librando batallas en muchas direcciones. Yo los dejo por allí, ese detallito. Sí, También la batalla en contra de la deriva, digamos, de ultraizquierda, de la deriva socialista de la Compañía de Jesús. En ese entonces, el padre general de la compañía era padre Pedro Arrupe, español. Hay muchas historias muy interesantes sobre esos años, esas décadas, diría, de la Compañía de Jesús. Y bueno, Juan Pablo I, bueno, solo demoró 33 días en el cargo, no estaba tan bien de salud, ¿no? Esto es verdad, pero dejó sorprendido a todo el mundo. Un ser tan bonito, tan puro, solo 33 días. Y luego, bueno, vino otro, un coloso de la historia, y un coloso de la geopolítica, y un coloso de la fe, como Juan Pablo II. Entonces, gozaba de tremenda salud en ese entonces, afortunadamente. Entonces, demoró mucho más en el cargo. Pero para volver al tema que tú decías, bueno, sí, la auditoría al Banco Vaticano. Ojo, porque eso daña la salud. La salud. También daña la salud esta fotografía de Macron con el terrorista de Al Qaeda que sustituyó al otro terrorista, al criminal. Increíble. Al Yulani. A Bashar al-Assad. Sí, sí. No, este es al Yulani. Sí, por cierto que Bashar al-Assad estaba él se supone que está en Rusia. Así que ellos son amiguitos de Maduro. Está en buena compañía allí. En estos momentos deben estar pensando, a ver, dejamos a este de Al Qaeda para que se trague los tragos amargos y después vuelvo yo, ¿cómo hacemos? Pero esta foto es realmente insólita, una vergüenza. Y esto también se lo tiene que ver si el Papa va a meterse activo, porque la verdad es que espanta, ¿no? ¿O no? Sí. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo creo que deja bastante descubierto, digamos, el lado geopolítico de la iglesia. Descubierto en el sentido que no da su perfil y su trayectoria, no dan elementos como para pensar que él pueda manejar directamente y rápidamente esos asuntos. Si entiende algo de afuera de su país, que me consta ser los Estados Unidos, es a lo mejor América Latina. Mira, que te está preguntando Yasmín otra vez, ¿los jesuitas y los agustinos tienen bastante similitud? No, son muy complicados. Pero aquí el discurso debería ser muy largo, pero no. O sea, ni doctrinalmente, es que doctrinalmente hay muchos tipos de jesuitas también y hay muchos tipos de agustinos también. Pero básicamente los jesuitas son, ahora pásenme la expresión, pero tenemos que ser simplistas a veces.
y también porque esta no es una universidad, afortunadamente. Los jesuitas son un poder, o sea, son una iglesia dentro de la iglesia que tiene su jerarquía y su cuota de poder que es infinitamente superior a la que manejan los agustinos. O sea, los jesuitas son la quintesencia del poder clerical desde hace 500 años y desde el comienzo. Los jesuitas tienen una mirada que es suya propia y solo de ellos en la tarea misionaria, también porque se concibió como tarea misionaria, pero con un espíritu, una mirada casi que militar, porque se llama Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola era un militar, y la palabra compañía no se utiliza en la iglesia, se utiliza en las tropas. La compañía es una unidad de estructuración de las tropas. Entonces, no, son muy distintos, muy distintos. Pero a veces puede comulgar individuos de distintas congregaciones. Entonces, yo no me enfocaría mucho en la diferencia entre jesuitas y agustinos. Hay que ver qué diferencias y cuántas hay, o hubo, o habrá. Porque también la vida cambia, también la persona cambia según el cargo, porque las responsabilidades son distintas. Pero ¿cuánta diferencia hay entre Jorge Mario Bergoglio y Robert Francis Prevost Martínez? Sí. Vamos a ver la posibilidad que hay de reactivar la orden del templo. Ya está. Eso no lo vamos a estar comentando. Pero nos decía Normita Flores, Norma, que lo único que yo digo es que casualidad que Trump quería un papa americano y el nuevo no era el favorito ni estaba en la lista. Bueno, pero si es lo que podemos perfilar con los tweets que hemos revisado en estas horas, le salió el tiro por la culata a Trump, creo. Claro, porque le pusieron uno, pero no era el que él quería, que era el de Nueva York. No creo. No. Entonces, seguramente, salvo que no quiera deshacerse de Vance como vicepresidente, pero no creo. No creo. Yo creo que Vance está apuntalado más bien como para ser el presidente. El presidente en la próxima cita, ¿no? Bueno, Andrea, quiero agradecerte por haber estado con nosotros y por habernos hecho esta cátedra y por supuesto vamos a seguir porque esto apenas está empezando, ¿no? Sí, no, claro. Vamos a meterle el ojo y si hay alguna auditoría en el Banco del Vaticano, vamos a ver si Maduro tiene una plática por ahí guardada. No lo vamos a ver. Porque ahí lo único que dicen es, bueno, hay 27,000 millones, más nada. Porque la última auditoría la hicieron en el año, creo que fue 2021. Porque a Bergoglio como que no le interesaba mucho el asunto. O por lo menos esa es la que está pública. Y dice, el banco tiene 27,000 millones y se invierten en tales y tales cosas, más nada. Interesante. ¿De dónde vienen? Nada. No, nadie pregunta de dónde vienen porque si no se cae el Vaticano. Tienen que vender el Vaticano pedacito para pagarle los intereses a los que tienen la plata. Sí, total. Andrea, mil gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, como siempre, Maybor, por la invitación y discúlpame tú y la audiencia por mi haber llegado tarde. No, porque aprovechamos el tiempo para conversar sobre las locuras de Petro. Bueno, que es un tema. No, eso es sin acabar. No, Petro le dio las gracias a Bergoglio por haber puesto ahí a este. En un tuit. Gracias, Bergoglio, nos estás iluminando donde quiera que estés, luz para ti, gracias por esto que nos has hecho. Y ya eso deja mucho que desear, pero bueno, es así. Un abrazo, Andrea. Chao. Y quiero agradecer. Me voy, ¿no? Yo, si quieren, Andrea se queda porque él es de este canal. Muchas gracias, feliz noche, feliz madrugada para Andrea. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en el super chat más maravilloso de toda la red. Bienvenida Yasmín Monzón como nuestra nueva moderadora. Mil gracias a todos. Gisela, mil gracias. La taxista, un abrazo. Has pasado un rato alegre aquí, taxista bella.
También a Gisela, a Félix Guedes. Félix, no hay ningunos dos papas americanos, es el papa americano. La canción, vayan a bailar. Nos vemos mañana y nos vemos como siempre desde acá, desde Sin Filtro. Tenemos muchos contenidos para ustedes. Feliz jueves, feliz noche, feliz madrugada a todos los que estén. Nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC y pidiéndole que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor lo hagan y compartan nuestros contenidos. Pónganlo en las redes y regálenos los likes. No, se suscriben y la campanita. Un abrazo. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.